Oli, ¿cómo están mis queridos Noctulos? Tanto tiempo. En esta oportunidad quiero hacer un análisis de las categorías nuevas o los mazos nuevos con los arquetipos que han salido ahora en esta expansión de Sueños y Terror, la cual es la última expansión que se encuentra vigente. Para ello voy a comenzar con lo que vendrían siendo los guardianes. Los guardianes me parecieron algo muy necesario. Es el staple perfecto para cualquier mazo, exceptuando el de Enlil claramente, porque como pueden apreciar, la mayoría de los personajes son personajes de habilidad, por lo tanto no funcionarían en el mazo de Enlil, que anula las habilidades de los otros personajes. Pero funciona en todos los otros mazos gracias a que tienen la ventaja de que son de todas las categorías. Por lo tanto, la sinergia que poseen es buenísima. Cada uno de ellos cumple como una función diferente, siendo Lumi la encargada de enviar a cada uno de los otros guardianes al abismo. Obviamente hay otras formas de enviar cartas al abismo, ya sea por habilidades de otros personajes, cartas de ayuda, etc. Sin embargo, cada uno de estos guardianes viene a hacer un counter o a cumplir una función muy en específica. Por ejemplo, Guardián Mariveja es la que se encarga de hacerle counter a Scum, técnicamente, porque lo que evita es que te mileen el mazo, ya sea con efectos de carta o con habilidades. Por otra parte, Guardián Aureli se encarga de ser el counter de los Septilian que te trachaban auras, ya sea por las habilidades o por cartas que tenían el efecto de descartarte una o más auras. Mientras que el guardián Sirjeki es el encargado de que tu rival no pueda hacer efectos, habilidades o jugar cartas que tengan como objetivo hacerle daño a uno de tus personajes. Esto punterea bastante los mazos que, por ejemplo, se encargan a que una gran parte del daño que tú recibes sea por producto de habilidades de personajes que se descartan o por cartas de ayuda. En su momento fue Secta Oscura, que tuvo muchas ayudas que metían daño, y actualmente en el meta hay cartas genéricas que van en todos los mazos que te pueden hacer daño por habilidades o por una carta de ayuda. El guardián también Bodia, yo creo que es un poco más situacional, porque es el encargado de anular el efecto de los equipos tanto tuyos como de tu rival, siempre y cuando el personaje tenga 13 de vida o menos. Los mazos que utilizan equipos generalmente es más con el objetivo de taparte en la zona extra para que no puedas jugar disrupciones ni cartas de ayuda, más allá del efecto o el beneficio que tenga el equipamiento que te está otorgando. Mazos como Amareta, en su momento el Paladín de equipos, también hubo un momento en que se jugó Monjas de equipo, y Sacerdotisa también actualmente puede jugarse orientada a colocar equipos. Este pasa a ser fundamental tener este guardián en tu abismo para que te pueda ayudar. Por otro lado tenemos Guardián Daini, que yo creo que va a ser fundamental en todos los mazos. Viene siendo un pseudo reemplazo de Gas Lavanda, porque Gas Lavanda actualmente puede ser anulado con un Super Team. Sin embargo, esta carta no puede ser anulada. Se va desde el abismo hacia el DO y cancela el efecto de un atacante oponente, siempre y cuando el atacante no tenga infiltradora. Y no hay ninguna carta actualmente que pueda anularte el hacer esta gestión, exceptuando Enlil, ya que viene siendo como el gran counter si tú quisieras armarte un mazo netamente de guardianes. Es poco viable porque solamente hay un atacante, tendrías que meter atacantes de otros arquetipos, igual tendría sinergia dado de que son de todas las categorías. Pero lo más probable es que tú saques algunos de estos guardianes que te están presentando en este set y los incorpores a tu mazo, ya sea por 1, por 2, incluso hasta por 3, como vendría siendo la recomendación con Guardián Daini, si es que no tienes Galavanda o si es que prefieres usar
los personajes enviándolo al Deo, o si tu arquetipo necesita generar Deo, también te va a servir. Guardián Bloony vendría siendo el counter de todos los mazos que se gelean. Yo creo que le va a pegar muy fuerte a los Guardia Real, sobre todo a Lady Yamu, que ocupaba la florcita para curarse, también el mazo Calatea, que se curaba bastante. En esta edición hay una carta de ayuda muy buena para la curación, que queda completamente inútil gracias al Guardián Bloony. Es una carta a pensarse, que muchas veces hay mazos en los que no te deja daño en los personajes, sino que busca más hacerte daño directo, entonces, o matarte un personaje. Finalmente tenemos la Conjuradora de Guardianes Lumi. Esta carta va a ser súper importante en todos los mazos, optativo llevarla como siempre, pero esta te acelera bastante el poder tener los guardianes en el abismo para que empiecen en juego temprano a aplicar sus efectos y tú puedas armar tu jugada. Como son de todas las categorías, va a ser mucho más fácil el no entrar en conflicto con las otras estrategias que pueda tener tu mazo. Y entrando al ámbito más competitivo, se nos presentó Yusa. Este nuevo arquetipo categoría llegó con su propia alma muy bien establecida, la cual evita que tengas manos muertas, dado que te permite buscar al tiro un personaje Yusa y una carta de ayuda. Te deja listo para setearte la mesa. Dentro del equipo de los Yusa, en campo veremos a Alpha y Gamma, siendo Gamma el soporte de Alpha, encargada de poner las auras con el efecto que tiene del ataque, y después Alpha encargado de rematar con esos poderosos 10 de daño. Con respecto a los otros dos Yusa, tenemos a Beta y Delta, siendo Delta el personaje que más vas a buscar, dado que te permite dejar dos personajes Yusa sin requerimiento y ponerlos directamente en el campo de batalla. En pocas palabras, tú con el alma te buscas Delta, una carta de ayuda, te descartas Delta, dejas dos gamas en el campo y bajas el Alpha. Y ahí ya tienes listo para hacer tu mega combo. Y Beta se encarga de hacer 2 puntos de daño directo al alma de tu rival si durante el turno anterior alguno de tus personajes Yusa quedó Kyo en combate. Me parece un deck rápido, fluido, bastante consistente, un arquetipo muy bien pensado y muy competitivo. Diría que si eres nuevo o quedaste atrás en expansiones y no sabes qué armarte, Yusa sería como la alternativa más rápida y económica, dado que vas a utilizar algunas cartas de ayuda, las disrupciones comunes, y te puedes apoyar también en los guardianes. Todos son chayas. Ninguno de los guardianes tiene brillo, así que podrías apoyarte también en los guardianes para poder hacer más fluido y estar protegido ante los mazos enemigos. Entran aquí también los Goanodontes, son una nueva arquetipo o categoría en donde podemos ver que Culo Loco al fin llega con su waifu Biu Biu a sorprendernos con esta nueva mecánica que funciona más o menos con todos los Goanodontes y cartas de ayuda que tengan guano. La parte más interesante es que el alma te permite mover de carril los personajes muy bien, como tal como lo hacía la carta de intercambio de línea, pero te ahorras eso y lo puedes hacer en cada vez que sea tu turno. Si bien creo que el Acharoso, que es el personaje que cuesta 2 movimientos, se queda algo corto con el meta actual, porque hace casi lo mismo que hace el efecto del alma, pero en este caso lo hace con el enemigo. Cuesta 4 horas y es un poco pesadito hacer 4 horas en estos momentos, o al menos con este arquetipo sin necesitar ayudas externas. Me parece una interesante propuesta la de jugar con toda una temática de guano, porque Biu Biu también te ayuda a buscar cartas que tengan guano y eso le da rejugabilidad a la carta de ayuda de guano, impulso guano y las futuras cartas que también tienen guano, por ejemplo en el kit de 4 núcleos que viene más adelante. Creo que de momento no está fuerte, yo diría que es un poquito más fun, o que para estar fuerte requiere un poquito más de turnos o estar mucho más avanzados en la partida, pero Guano Abisal le veo mucha jugabilidad al hecho de que no pueda ser, tus guanodontes no puedan ser interrumpidos por disrupciones. Eso le da más jugabilidad también a los guardianes oponentes. Creo que
se va a venir bastante fuerte más adelante. Como dije, ahora lo consideraría quizás un mazo fun o un mazo de late. Y haciéndole honor al título de esta edición, tenemos a los terrores nocturnos. Esta nueva mecánica me recuerda mucho a Yu-Gi-Oh! Si jugaron alguna vez el TCG lo van a entender, porque estos personajes se juegan boca abajo. Y el alma trata de que una vez que se voltean estos personajes, tú los puedes traer de vuelta a tu mano. Me refiero antes de la fase de combate. Puedes traértelos después de vuelta a tu mano y así jugarlos una y otra vez. Y los efectos son al momento de voltearse, en el caso de los personajes de habilidad. Entonces tenemos daño a personaje, daño directo, robo, incluso la posibilidad de anular que tu oponente pueda atacar con alguno de esos personajes solamente por el hecho de haber volteado la carta. Por otra parte, este arquetipo presenta un solo atacante que vendría siendo Face, me disculpo si lo pronuncie mal, un 2/6 bastante práctico y que si tienes alguna carta boca abajo en tu zona de personaje hace +1 de daño directo. El efecto creo que se queda un poco cojo para lo que se necesita y te obliga a hacer una jugada más con el alma, quizás en este meta en lo cual es más rápido y hay mucho daño. Creo que le hizo falta otro personaje atacante para brillar. Lo considero un mazo fun, divertido. Le falta soporte para poder hacerlo de daño. Como no es una categoría en particular, sino que son pesadillas, igual se puede apoyar con ayudas que funcionan solamente para los pesadillas. Sin embargo, hace que les juegue en contra porque los efectos solamente funcionan, por ejemplo el del alma solo funcionan con personajes que tengan terror nocturno en su nombre. Así que queda corto el tener solamente un personaje atacante. Espero que en futuras ediciones vengan más personajes para que este deck pueda brillar. Creo que es una temática bastante interesante y también debiese tener alguna ayuda o forma de que tú fuerces el que se den vuelta las cartas. De esta manera podrías tú mismo forzar y acelerar la mecánica de su propio mazo, porque al depender de la mecánica del oponente o que tu oponente te ataque, tu oponente en una de esas puede optar simplemente por atacar al personaje atacante, que vendría siendo el face, y dejar todos los personajes de habilidad boca abajo y jamás poder atacarlo. Lo otro sería también el tener alguna forma de redireccionar el ataque de tu oponente, que vendría siendo el slime amorosita. Fuera de eso, no conozco ningún otro que te permite redireccionar el ataque. Y pasamos a revisar sacerdotisas. Uno de mis mazos preferidos, de hecho fue el mazo que me armé y que estoy jugando actualmente. Lo considero competitivo, quizás no es un tier S, creo que cojea en algunos aspectos, pero es un muy buen mazo si te gusta el tema de jugar con las estrategias y las distintas posibilidades que tienes durante la partida. En cuanto a las cartas sacerdotisas como tal de la edición, quiero destacar a Yavi, que va a ser fundamental llevarla por 3 para poder setearnos en nuestra mesa, y a la sacerdotisa Vanille, que nos va a dar la rejugabilidad de las cartas hechizo. Creo que todo esto funciona en gran medida por el alma, que es muy completa. Creo que es como una versión mejorada de lo que podría ser el alma de Yusa, dado que también nos permite elegir en solamente activar un hechizo sin que nos cueste un movimiento, lo cual nos ahorra bastante. Claramente tiene que ser un hechizo que no cueste requerimiento. Y dentro de la edición vinieron varias cartas de hechizo. También nos da rejugabilidad con hechizos que hayan salido anteriormente. Por ejemplo, hay unos que son específicamente que funcionan con sacerdotisa, que son los que estoy mostrando aquí en pantalla, que vendría siendo anulación, aura y azabache, pero también hay otras cartas de hechizo que tienen bastante sinergia con el mazo, que podría ser hechizo blanco, coral, equivalencia, entre otras cartas que también funcionan muy bien. Lamentablemente, para que el deck tenga un nivel de competitividad, tiene que incluir las cartas que fueron entregadas en el gran torneo aleatoriamente por participar. Me refiero a la sacerdotisa Kime y a la sacerdotisa Mira.
porque ellas son las que hacen casi toda la jugada. Mira, te aporta un daño brutal que viene a hacerte la previa hasta que puedas tener a la sacerdotisa Vanir en campo. Y Kimmel te ayuda a reciclar y recuperar los hechizos que ya tengas en el abismo. Por lo tanto, diría que es un mazo full si lo vas a jugar solamente con cartas de la edición, y si lo quieres volver competitivo, lamentablemente vas a tener que conseguirte las cartas del gran torneo para poder suplir de ayuda. También el mazo utiliza bastante a los guardianes, se beneficia mucho de utilizar a Lumi como sacerdotisa, dado que ella es de todas las categorías y el alma y las mecánicas te piden que sea de categoría sacerdotisa, no que tenga sacerdotisa en el nombre. Por lo tanto, le vas a sacar bastante provecho a Lumi, y como Lumi tiene la forma de enviar guardianes al abismo para que empiecen a aplicar sus efectos, vas a ver que es mucho más práctico quizás tener a Lumi entre medio como una sacerdotisa que tener a las otras sacerdotisas de la edición, dado que de la edición yo rescataría solamente a Yavi y Vanire. Creo que las otras dos se perdieron lamentablemente porque hay mejores opciones en otras temáticas como lo vendrían siendo los guardianes. Finalmente llegamos a uno de los mazos que probablemente sea el que más dé por hablar. Llegamos al mazo Apocalo. Si no lo dices así no funciona. Bueno, Apocalo es un mazo secta oscura. Se beneficia también de todas las cartas que son pesadilla, entonces volvemos a romper el meta con secta oscura. ¿Recuerdan el chiste de no importa lo que sea, secta le gana? Bueno, es más o menos de nuevo la misma tónica. Es un mazo difícil de pilotear, hay que destacar a diferencia de lo que fue el Ovatio o el Jengibre. Creo que el mazo Apocalo es un poco más difícil de pilotear, sin embargo es muy rápido. Estamos hablando de que tiene un escalado absolutamente absurdo. El mazo Jengibre pegaba duro, pegaba fuerte y pegaba rápido. Sin embargo, este pega tranquilamente en un solo golpe 40 con infiltradora y a la casa. Quedaste debiendo puntos de vida, porque ni el personaje con más puntos de vida a full, que vendría siendo el Rey Slime, podría protegerte ante un ataque de 40 de daño con infiltradora. Entonces está muy complicado el poder hacerle counter, si bien tiene sus formas de counterearse como todo mazo. Si nos damos cuenta, aparte del robo del mazo, depende netamente del espasmo, que es un personaje de habilidad, por lo tanto es vulnerable a Ellie, a Ghosterion, a cosas que le puedan quitar el poder descartarse. Sin embargo, tiene un robo muy fuerte. El alma se encarga de poner las auras, y como pueden ver, Apocalo como personaje podría costar 2 de movimiento, pero justo en esta edición salió Crisálida Tóxica, que es una carta que tú la envías al DO y automáticamente puedes reemplazarla por un personaje secta oscura que cueste 2 movimientos. Entonces técnicamente te está bajando con el coste de un movimiento, y si ocupas la ayuda que te permite bajar 2 secta oscura con un solo movimiento, entonces cada vez se reducen más los contas que podría tener el deck Apocalo. Creo que su mayor problema es que la habilidad del Apocalo es en tu turno y una vez por carta, y no una vez por turno. Por lo tanto, tú podrías tener 3 Apocalos de habilidad en el mejor de los casos, y los 3 podrían hacer su efecto, porque es una vez por carta. Entonces creo que está un poco mucho desbalanceado. El gran problema vendría siendo el pacto. Creo que pega mucho y pide poco. Estamos hablando de que pide solamente 3 auras, siendo que el alma te permite cargar 2 auras técnicamente casi todos los turnos gratis. No sé qué tan worth sería subirle el costo de auras. Creo que está desbalanceado en cuanto al efecto que tiene el pacto, porque por cada espasmo que tengas en mano, que probablemente tengas muchos, tranquilamente puedes llegar a tener 10 y ya está pegando 30 más el daño base 31, ya técnicamente pasas por encima de cualquiera.
lo cual va dejando obsoleto mazos que tenían la mecánica de juntar algún contenido en el abismo, ya sea el Halloween, ya sea, por ejemplo, juntar tomatitas con el Confi, juntar Yamus con el Goros, etcétera, porque generalmente esos tenían la condición de que por cada 2 que tuvieras pegaban 1, pero por cada 1 pega 3. Entonces creo que por ahí es donde quedó bastante desbalanceado, considerando que el Spasmos no tiene el límite en el deck. Si bien para hacerlo consistente no se recomienda tener más de 15, pero en un mazo que juegue quizás al mínimo posible podrías verlo muy rápido, y estamos hablando que en un turno 2 o 3 ya estarías pegando 40 de daño, y eso ya te dejaría KO a tu oponente de manera inmediata. Muchos saludos y cariños al Ryu. Sé que no quería que hablara mucho sobre el Apocalo, pero a la Kitty me la nerfearon por menos. Así que eso es todo por ahora.